Ya estamos grabando, compartir. Vamos a abrir la ventana aquí completa. ¿Sí? Bien. Vamos a correr este que está aquí. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es el paradigma de la programación orientada a objetos en PHP, pero los conceptos que van a escuchar se aplican a todos los demás conceptos. Primeramente, vamos a hablar o decir lo que es una clase, lo que son los objetos y sus atributos. Una clase no es más que un mapa que describe las características y funcionalidades de una entidad. Es decir, cuando un arquitecto diseña un edificio, él define, digamos, el tamaño que tendrá el edificio, las plantas, define cuál sería el urbanismo que tendría el edificio, es decir, cómo sería su entorno, distribuye los espacios dentro de ese edificio que se está maquetando, una maqueta, se está diseñando, dónde va a estar el lobby, dónde va a estar los ascensores, dónde van a estar los baños, en la segunda planta, o sea, era a través de un diseño, define todas las características que tendría el edificio. A eso se le conoce como un plano arquitectónico, ¿sí? Un plano que describe las características y funcionalidades que tendría el edificio. Obviamente, cuando el ingeniero civil toma este plano arquitectónico que ha diseñado el arquitecto, él construye ese edificio basado en el diseño de ese plano, ¿sí? Entonces, el plano, si el ingeniero civil construye basado en que tiene que hacerlo, obviamente, él construye ese edificio y queda exactamente igual como diseñó el arquitecto. ¿Por qué le hago esta analogía? Porque en el mundo de la programación orientada a objetos es prácticamente lo mismo. Una clase describe las características y funcionalidades de una entidad. ¿Cuál entidad? La que usted quiera representar. Una entidad puede ser una persona, una entidad puede ser una silla, una entidad puede ser un edificio, lo que usted quiera. Inmediatamente a esa entidad usted le asigna un nombre, estamos hablando ya de una clase, porque a esa entidad que usted ha definido, digamos, como estudiante, por decirlo en un ejemplo, usted le va a asignar una serie de atributos. Digamos, va a decir que el estudiante tiene una matrícula, tiene una cédula, tiene un nombre, tiene apellido, tiene sexo, tiene una dirección, tiene un correo electrónico, todo lo que me permita a mí describir a un estudiante. ¿Correcto? A eso estamos hablando de lo que son los atributos. Además, la clase contiene algo que se llama las funcionalidades, es decir, las cosas que puede hacer un estudiante. ¿Sí? Por ejemplo, estudiar es una de las funcionalidades, inscribir asignaturas, retirar asignaturas, ¿sí? Hacer pagos, todas las funcionalidades que hace un estudiante. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo la clase es un elemento que integra dos grandes componentes. Integra los atributos y las funcionalidades. Entonces, una clase está formada por dos grandes elementos, atributos y funcionalidades. ¿Correcto? Entonces, cuando yo voy a trabajar o hacer uso de esas clases, normalmente yo no trabajo directamente con la clase per se, sino que yo lo que hago es que creo instancias de esa clase para trabajar.
a esa creación o a esa instancia es lo que se conoce como un objeto. Un objeto es una instancia de una clase. Entonces, con ese objeto yo puedo instanciar. Si volvemos a la analogía del arquitecto y el ingeniero, cuando el ingeniero le entrega el plano cuando el arquitecto le entrega el plano al ingeniero civil, el ingeniero civil construye físicamente un edificio. A esa construcción es lo que se conoce como el objeto. Se ha creado un objeto de tipo edificio. A ese objeto le puede llamar, por ejemplo, edificio número 1. Y ahí en ese edificio se le va a colocar todos los atributos y todas las funcionalidades. Obviamente, si el ingeniero civil toma el plano y se mueve a otro lugar, puede construir otro edificio basado en lo que describe el plano. ¿Sí? Entonces yo puedo tener múltiples edificios que pertenecen o que están construidos basados en el plano que diseñó el arquitecto. Si volvemos a la programación orientada a objetos, entonces yo puedo tener múltiples objetos de la clase persona. Entonces yo puedo tener una persona que se llame Pedro, puedo tener otra persona que se llame María, puedo tener otra persona que se llame Timoteo, puedo tener otra que se llama Judas, y así sucesivamente. Todos estos objetos son de la clase persona y cada objeto tiene sus propios atributos, es decir, tienen nombre, tienen apellidos y todo lo demás. Y ese mismo concepto nosotros lo podemos aplicar a la programación orientada a objetos. Entonces, si nos fijamos en el ejemplo, tenemos una clase que se llama coche, ¿sí? O carro. Entonces, un carro tiene, digamos, atributos. ¿Cuáles serían los atributos del carro o el coche? Bueno, el color es un atributo. La velocidad del vehículo es un atributo. El tipo de combustible que utiliza o carburante es un atributo. ¿Sí? Además, ese coche o vehículo o carro, como le quiera llamar, como le llamen en su país, tiene funcionalidades. ¿Cuáles serían las funcionalidades además de los atributos que tiene? Bueno, el encendido, al arrancar un vehículo es una funcionalidad, yo enciendo el vehículo. Parar, girar a la izquierda, girar a la derecha, ¿sí? Eh, tocar música, enfriar el entorno. Todas estas son las funcionalidades que podría tener el vehículo. Y fíjense cómo se combinan los atributos y las funcionalidades dentro de la clase coche. Digamos entonces que ahora yo voy a trabajar con esa clase llamada coche o carro, como le quiera llamar. Entonces, yo voy a crear un objeto de esa clase coche o vehículo. Por ejemplo, yo voy a tener un objeto de tipo pues, Ferrari. Estamos hablando que voy a tener un objeto de tipo deportivo, un vehículo de tipo deportivo, pero podría tener un objeto de tipo, digamos, Honda, que es un vehículo, es un sedán. Obviamente tendría que especificar el modelo, ¿sí? Creo que se entiende obviamente lo que les quiero decir, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando se crea un modelo de un vehículo, digamos, por ejemplo, el nuevo Toyota Camry, por decirle un modelo 2024, ¿sí? No solo se fabrica un solo vehículo, ¿sí? Se tiene la clase o el plano que describe todos los atributos y funcionalidades que va a tener ese Toyota Camry 2024, por ejemplo. Entonces, inmediatamente que se tiene ese plano listo, se empiezan a crear diferentes objetos. Entonces, vamos a tener un Toyota Camry 2024, color azul, un 2024, color rojo. Muchísimos colores, 20.000 objetos del mismo vehículo. Objetos, entonces, a quien le gustan los carros Camry, puede comprarse el del color rojo, o el del color azul, o el del color negro. ¿Sí? Y todos estos tienen las mismas funcionalidades y, y características, solo que son completamente diferentes. Quizás alguno se vaya a mandar para, digamos, para Estados Unidos, otro va a estar en República Dominicana, otro va a estar en Puerto Rico, pero todos
son objetos de la clase vehículo Toyota. ¿Me siguen? Así funciona esto. Entonces, en resumen, las clases es un plano que describe los atributos y funcionalidades de una entidad. ¿Cuál entidad? La que usted quiera representar en el mundo de la programación orientada a objetos, que puede ser una persona, puede ser una casa, puede ser un animal, puede ser cualquier cosa que usted necesite representar. Aquí está lo que les mencionaba y cómo nosotros podemos, desde PHP, construirla. Las clases, como les vengo diciendo, son declaraciones de objetos, ¿sí? Se pueden definir también como abstracciones. Ya veremos lo que es la abstracción un poquito más adelante, porque la abstracción es uno de los pilares de la programación orientada a objetos. En la programación orientada a objetos existen 4 pilares. Hay un quinto, pero no se menciona mucho. Tenemos eh, el de herencia, tenemos el polimorfismo, tenemos la encapsulación, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver paso a paso. Ahí vemos un pequeño ejemplo en PHP, cómo nosotros definimos una clase. Ya sabemos, utilizamos la palabra reservada class para definir o indicarle a PHP que estamos construyendo una clase. Le asignamos un nombre a esa clase. Fíjense que el nombre de la clase comienza con la letra mayúscula y siempre, siempre, siempre se escribe en singular. Es decir, si yo voy a tener una clase llamada estudiante, entonces yo defino, digo, class estudiante con la letra E mayúscula y en singular. Esas son parte de las buenas prácticas de los best practices de programación orientada a objetos. ¿Correcto? Vamos a continuar, ya veremos un ejemplo más detallado, pero quiero que vayan viendo. Además, recuerden que la clase está formada por atributos y funcionalidades. Y fíjense cómo nosotros declaramos una propiedad dentro o un atributo, ¿sí? En este caso, utilizamos la palabra reservada public para indicar que el acceso a ese atributo es público, es decir, es de libre acceso. Ya veremos cuando hablemos de los modificadores de acceso, ahí estamos viendo uno que es public, ya sabemos lo que significa público, público es que todo el mundo puede acceder, pero también nosotros podemos definir nuestros atributos que sean privados. De hecho, es una buena práctica definir todos los atributos de una clase como privados. Así solamente se van a poder acceder a ellos a través de ciertas funcionalidades que yo puedo implementar, ¿sí? Pero eso hablaremos un poco más adelante. Entonces, defino mi atributo con la palabra public, la palabra reservada public, definimos la variable y si necesitamos pasarle un valor, le ponemos un valor. Bien. Y fíjense también que tenemos la declaración de un método. Un método es lo que representa la funcionalidad dentro de la clase que estamos definiendo. Y fíjense cómo tenemos los dos componentes. Los dos componentes de una clase. Tenemos el atributo y tenemos la funcionalidad. En este ejemplo sencillo solamente tiene un solo atributo y solamente tiene una sola funcionalidad para los fines prácticos. Lo que me interesa es que entiendan el concepto de la clase, entiendan que la clase tiene atributos y tiene funcionalidades. Las funcionalidades se definen en PHP creando funciones o creando lo que se conoce como métodos, ¿sí? Entonces, definimos un método con la palabra reservada function. Recuerden, una palabra reservada es una palabra que dentro del lenguaje de programación tiene un significado y un objetivo único. Es decir, usted no puede utilizar esa palabra reservada para hacer otra cosa. Por ejemplo, yo no puedo decir que voy a crear una variable que se llame public o que voy a crear una función, un function que se llame function. Así no daría error. Fíjense cómo declaramos una función que se va a llamar mostrar valor y dentro lo único que hace es mandar imprimir
el atributo, el contenido del atributo llamado var. ¿Sí? Ya hablaremos después lo que significa esa palabra reservada this, que se utiliza para hacer referencia a los miembros de la clase que se está trabajando. Vamos a continuar. Como les decía, los objetos son instancias que se crean a partir de la clase y con ese objeto nosotros trabajamos. ¿Sí? Si se fijan aquí en el ejemplo, lo voy a poner un poquito más grande. ¿Sí? Nosotros tenemos una clase que se llama fo. ¿Sí? Dentro de esa clase tiene una funcionalidad que se llama hacer algo. Y fíjense cómo yo puedo crear un objeto de la clase fo. Por ejemplo, yo defino una variable que se va a llamar var y esa variable va a ser igual a new for. ¿Oh? La palabra reservada que me permite a mí crear instancias de una clase es la variable, es la palabra reservada new. Entonces, yo defino una variable, le digo que esa variable va a ser de tipo foo, es decir, estamos creando un objeto que es de tipo foo. Entonces, ya con esa variable, con ese objeto creado, yo puedo invocar la funcionalidad que tiene esa clase. Porque inmediatamente yo creo un objeto, ese objeto va a tener todo lo que tiene la clase en la cual está basado el objeto. Esto se va a entender mucho mejor cuando hagamos la práctica, pero creo que vamos entendiendo el concepto. Vamos a continuar. Los atributos, como ya le había mencionado, los atributos lo que hacen es describir las cualidades de eh, de los miembros de la clase. Es decir, vuelvo y repito, la clase está formada por dos grandes elementos, atributos y funcionalidades. Entonces, los atributos son las características, las cualidades, las propiedades que me permiten a mí distinguir los atributos de una clase. En otras palabras, contienen información relativa al objeto. ¿Sí? Y así yo puedo tener, como les decía, un objeto de tipo persona cuyo nombre se llame Pedro, pero puedo tener otro objeto de tipo persona cuyo nombre sea María. ¿Sí? Y así le puedo poner diferentes valores a esos atributos. Y cada objeto se maneja de forma independiente. Lo que le pasa a María no tiene que pasarle a Pedro. Obviamente, estos objetos pueden intercambiar información unos con otros, pero son entes completamente independientes. ¿Sí? Continuamos. Entonces, como decíamos, la clase está formada por los dos elementos, atributos y funcionalidades. Entonces, los objetos, nosotros podemos interactuar con estos objetos a través de esos atributos y esos métodos. Entonces, como les decía, los objetos pueden enviar mensajes, es decir, yo puedo mandarle un mensaje, un dato a, a una función, a un método o mandarle información sobre un objeto a otro objeto. Todo va a depender de cómo yo haga la programación de mis sistemas. Es decir, entre los objetos se pueden comunicar. Y el método para poder comunicarse es a través de las funcionalidades que nosotros definimos.
Y aquí está lo que le mencionaba. Los métodos nos permiten a nosotros definir, programar o indicar qué cosas va a poder hacer una clase o qué cosas va a poder hacer el objeto de la instancia de esa clase. Entonces, nosotros a través de los métodos podemos encapsular una función. ¿Y cómo nosotros creamos métodos en PHP? Bueno, utilizando la palabra reservada function. Es decir, utilizamos la palabra function, le colocamos un nombre a esa funcionalidad y si lo requiere, podemos pasarle parámetros. Un parámetro no es más que una información que se le suministra a un método o función para realizar una tarea. Quiero que quede, dejar claro una diferencia que hay entre una función y un procedimiento. En PHP siguen siendo lo mismo, función y procedimiento. La diferencia está, o en todos los lenguajes de programación orientada a objetos está, es que un procedimiento es una función que ejecuta una serie de tareas o comandos, ¿correcto? Y listo, y ahí termina. La diferencia que está entre la función y el procedimiento es que la función va a ejecutar una serie de procesos o de comandos y al final va a retornar un valor. Esa es la diferencia entre un método y un procedimiento. Repito, ambos procedimientos y métodos, perdón, procedimientos y funciones se crean con la misma sentencia function, ¿sí? Solo que uno va a devolver un valor y el otro no va a devolver nada. Obviamente hay una pequeña diferencia cuando son funciones, uno debe de utilizar un comando para indicarle qué es lo que va a retornar. Bien, pero creo que se ha entendido lo que estoy diciendo. Ya lo veremos en acción, esto que le estoy diciendo.